Y en esta oportunidad los disertantes tratarán los temas sobre el ejercicio profesional transfronterizo, aspectos tributarios. En primer lugar tendremos a la doctora Gisela Jorich Palacio, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a continuación por la OAB Monroe Olsen, que lo hará por Zoom, y luego el doctor César Pérez Novaro, por el Colegio de Abogados de Uruguay. Tenemos como coordinadora a la doctora Estefanía Fernández, del Colegio de San Isidro. Doctora. Buenas tardes. Bueno, procedo a presentar a la doctora Gerich Palacio Gisela, abogada con especialización en Derecho Tributario, diplomatura en Tributación Internacional, profesora de grado y posgrado en UBA, UB y UTSE, Consejo de la Magistratura de la Nación y profesora en la diplomatura sobre régimen jurídico de los ingresos públicos local y federal, Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaria académica a cargo del Instituto Interdisciplinario del Mercosur del CASI, tesorera del CUADEM y coordinadora académica de las mesas del Instituto de Estudios Legislativos Oscar Paciello. Participación activa en congresos, jornadas, talleres y otras reuniones académicas. Autora de varias publicaciones de la especialidad. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes, ¿ahí se escucha bien? ¿Cómo están? Bueno, un gusto en esta segunda jornada del CUADEM. Disertar frente a ustedes en este tema tan interesante que justamente o que va a versar sobre los aspectos tributarios del ejercicio profesional transfronterizo. No es ni más ni menos saber cómo está grabada la actividad nuestra, la actividad de los abogados y abogadas realizadas en Argentina y qué pasa en el caso de aquellos abogados provenientes de Uruguay, de Brasil o Paraguay que trabajen también acá en la Argentina. Entonces, la idea es referirnos sobre todo en el impuesto a la renta o en el impuesto a las ganancias en nuestra ley. Para esto, vamos a empezar con algunos conceptos que creo necesario referirnos, sobre todo porque ustedes saben que las legislaciones fiscales se cambian y tienen conceptos propios en cada uno de los países. Entonces, tenemos que tener muy claro, sobre todo, tres conceptos para esta charla, que son el de residencia, el de fuente y el de establecimiento permanente. Porque, ¿qué pasa? Estos son los criterios subjetivos y objetivos que le van a dar al Estado argentino jurisdicción fiscal para gravar sobre cualquier tipo de ganancias. Criterio subjetivo, porque para nuestra ley, el artículo 1 de nuestra ley, toda residente argentino va a estar grabado por sus ganancias de fuente argentina y por las del resto del mundo. En tanto, los no residentes argentinos van a estar grabados en Argentina sobre sus ganancias de fuente argentina. Entonces tenemos que tener muy claro quiénes son residentes, cuándo no se es residente, cuál es la fuente de la ganancia, si es argentina o extranjera, y también qué casos en que se configura un establecimiento permanente. Este concepto muy propio del derecho tributario, pero que nos va a hablar, y ahora lo vamos a ver, que puede también configurarse un establecimiento permanente personal. Es decir, cuando un abogado ejerce en el otro país durante una cantidad de tiempo. Entonces, con estos tres ejes vamos a desarrollar la disertación comentando en cada caso qué pasa con Paraguay, qué pasa con la situación de Brasil y qué pasa con Uruguay. Además de nuestra legislación interna, vamos a ver someramente y en lo que atañe a este tema, qué pasa con el convenio de doble imposición firmado por Brasil con su protocolo de enmienda y también con el de Uruguay. Bueno, acá vamos a ir pasando. Creo que lo he apagado o algo. Ahora, ahí está. Esto es lo que les comentaba. Artículo 1, muy claro. Residentes argentinos, recuerden siempre, tributan por las ganancias de fuente argentina y por los restos del mundo. Criterio de renta mundial. Y a su vez, lo que va a permitir la ley argentina, y es un tema que también nos vamos a detener, es que aquellas imposiciones que fueron grabadas con retenciones por parte de los otros países, considerarla como crédito por impuesto. Que lo que se pagó, ya que tengo que pagar en Argentina por todo, lo que se pagó de impuestos en el otro país, que los considere el fisco argentino. Y desde ya destaco que esto es importantísimo, porque teníamos un conflicto en la exportación de servicios con Brasil, que no estaba considerado y que por el sistema de imposición o el sistema de alivio que teníamos en el convenio, que era el método de la exención,
no permitía la exportación y quedaba doblemente grabada. Con Uruguay tampoco, hasta, y ahora les voy a contar otros problemas más, hasta que se firmó el convenio de doble imposición, que claramente establece el concepto de fuente extendida para el cómputo de ese crédito por impuesto, pudiendo entonces considerar, no importa si considera el fisco que es fuente argentina o fuente extranjera, que eso lo puedo tomar como crédito por impuesto. Y esto es vital, si no vuelvo a repetir, los servicios profesionales quedaban grabados de los dos por parte de los dos fiscos. ¿Sí? Entonces, no sé si soy yo que estoy apretando dos, parece que sí, ahí está. Vamos a repasar muy rápidamente, ¿sí? Concepto de residencia argentina. Lo digo porque Brasil, seguramente ahora mis colegas van a explicar en Uruguay, en Brasil y en Paraguay, son conceptos distintos. Entonces tenemos que tener muy clara la legislación doméstica o interna. ¿Cuáles son los residentes argentinos? Ahí tenemos las personas nacidas acá, originarias de este estado, o quienes han adquirido la residencia argentina. ¿Sí? Primero. Ahora, hay otro supuesto, que es que vengan a la Argentina y estén por un plazo de 12 meses, sin que las salidas transitorias por 90 días empezcan la condición de residente argentino. Entonces, una persona, un abogado que viene a otro país, se instala en la Argentina por un plazo de más de 12 meses, vuelve a su país, visita, fiestas, vacaciones, no excede los 90 días, puede el fisco argentino considerarlo residente. ¿Y cuál es la cuestión? Si el fisco argentino lo considera residente, queda grabada por las ganancias de fuente mundial, también en su país. Todas las ganancias, rendimientos que obtenga en su país, por ejemplo, por algún inmueble que esté explotando, también va a ser grabado por Argentina porque lo considera residente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se pierde la residencia? Sabemos cómo se gana, ¿cómo se pierde? Bueno, se pierde la residencia argentina cuando se adquiere la residencia de otro estado. Eso es fácil. Ahora, también se pierde, a contrario sensu de lo que venimos sosteniendo, cuando el argentino, el residente argentino, se va hacia otro país por más de 12 meses. ¿Sí? Sin que el hecho de que vuelva a visitar a las familias por 90 días empezca la condición de la pérdida de residencia. Pero ahora les traigo otro tema más. ¿Qué pasa con la norma Mercosur? Que muchas veces no la tenemos en cuenta y esto, por ejemplo, traté de encontrar precedentes acá en Argentina y no había. Hay una ley que se firmó en Argentina, sancionada en el 2004, que establece el acuerdo sobre la residencia para nacionales de los estados parte de Mercosur, Chile y Bolivia. En este marco acuerdo se establece un plazo de 2 años para una residencia transitoria, que después puede ser otra más para conseguir la residencia permanente. Entonces, ¿qué pasa? Hay autores como Giuliani Fonrullo, Navarrine, que dicen, ojo, yo entiendo lo que dice nuestra ley para la pérdida o la adquisición de la residencia argentina, pero en este caso, si es entre uno de los países de Mercosur por el acuerdo que tiene una jerarquía superior a la ley, en esos casos no se daría una pérdida de residencia a los 12 meses, sino recién a los 24. ¿Sí? Este es un supuesto especial. No, como les dije, no encontró antecedentes, pero es una norma Mercosur que a veces se pierde de vista. Bueno, hay un supuesto especial para los servicios profesionales que tiene que ver con que aquella persona que viene a trabajar al país, ¿sí? Porque es justamente un servicio profesional, por índole laboral, hasta 5 años no va a adquirir la condición de residente. Es decir, está acá, ¿se acuerdan? Recién dijimos más de 12 meses. Bueno, viene 5 años. Hasta 5 años, la ley no los va a considerar residente y por lo tanto no los va a gravar por la renta mundial. Pero a efectos internos sí le va a dar la consideración de residente y no va a efectuarles retenciones en la fuente. ¿Sí? Este es un supuesto hasta los 5 años. Ahora bien, hasta acá tenemos el factor de conexión subjetivo. Ahora viene el factor de conexión objetivo, que es la fuente productora de la riqueza. Parece un término sencillo, pero ahora cada país tiene sus reglas de fuente gravable y no en todos los países coinciden. Hoy hablamos con el doctor y hay varios puntos de conexión muchas veces para determinar la fuente. Entonces tenemos que saber cuáles son esas reglas de fuente porque puede darse un conflicto fuente-fuente y de vuelta quedar grabado 2 veces en 2 países distintos.
Entonces, nosotros, acá esto es lo que les explicaba, cada país tiene sus propias reglas de fuente. En el caso de los servicios personales, puede ser el lugar que se ejecutan o se utilizan, la utilización económica del servicio, que este es un concepto que nosotros tenemos en la ley de impuesto al valor agregado, pero no tenemos en ganancias. En ganancias, en la ley de impuesto a las ganancias, tenemos el lugar de prestación del servicio. Y acá viene el otro problema. Ahora ya, se los voy a empezar a contar. ¿Cuál es el problema del lugar de la prestación de servicio? Con las tecnologías, ustedes viendo cómo ha avanzado la exportación de servicios y más entre nuestros países. Antes, el abogado, estoy hablando hace muchos años, el abogado se trasladaba para prestar un servicio profesional. Entonces, ese servicio profesional asesoraba a la empresa. Para el fisco argentino, en ese caso, me traslado hacia cualquiera de los países, hacia Paraguay, Brasil o Uruguay, presto el servicio profesional. Con lo cual, la fuente, lugar de prestación del servicio, es una fuente extranjera. Ahora, si ese mismo asesoramiento lo doy en forma virtual, desde la computadora, hacemos un call conference o un Zoom o cualquier medio y les presto ese asesoramiento. El fisco argentino considera que es fuente argentina. El otro país va a considerar que es fuente extranjera y lo va a grabar y le va a hacer retenciones. Entonces, fíjense que una mala planificación o no tener estas herramientas o estas cuestiones claras, lo que hace es que un honorario, primero, le efectúen retenciones en el país de la fuente. Segundo, Argentina va a considerar que la fuente es argentina, va a grabar por renta mundial y no va a permitir que tomen este crédito contra el impuesto. Entonces, si ponemos un ejemplo fácil, tenemos un honorario de 10.000, en el otro país me retienen antes de enviarme un 30%. Vamos a poner una alícuota, me envía 7.000, viene acá a la Argentina y me dicen, sobre los 10.000 usted tiene que pagar. Vamos a suponer otra alícuota del 30, ¿no? Porque ahora tenemos una alícuota también progresiva para las personas jurídicas, si está constituida así, sino para la persona física. Alícuota del 35, persona física. Entonces, yo tengo que pagar sobre esos 10.000, 3.500. Me retuvieron 3.000, me retuvieron 3.500, 6.500 de impuestos. ¿Cuánto tengo? Mi ganancia, sin deducir, sin los gastos, sin todas las cuestiones contables que hacen falta, sin esas deducciones, pero son 3.500. De un honorario que yo estimé en 10.000. Fíjense si no es importante lo que estamos hablando de estos conceptos. ¿Y por qué cambian? Cambian justamente por las tecnologías que así han irrumpido en todos lados, también en la profesión. Tenemos muchos antecedentes de estas situaciones de doble imposición con Brasil y con otros países, con Brasil, con España sobre todo. Hay dictámenes jurídicos que hablan de que hay supuestos de doble imposición, ¿sí? Y que tal vez eso lo puedo deducir como un gasto más, pero ya no como crédito por impuesto. Entonces, y acá hay otro tema. Además de esta fuente, trato de ser lo más clara posible, antes de determinar la fuente, hay que calificar la prestación. ¿Qué es este tema de la calificación? Dar la naturaleza jurídica. ¿Qué es? ¿Y por qué es tan importante la naturaleza jurídica y más en el derecho tributario y más en los convenios? Porque nos dicen, en el marco de los convenios, quién va a tener potestad para grabar. ¿Graba un Estado o graba otro de acuerdo al convenio y a las categorías que nos da el convenio? Y en materia de derecho interno, me va a permitir, en este caso concreto, diferenciar lo que es una prestación de un servicio a un asesoramiento técnico. Me dicen, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es casuística. En este caso, sobre todo en referencia a los estudios jurídicos, es casuística. ¿Y qué me determina? Me determina si la fuente va a ser argentina o la fuente va a ser extranjera. ¿Por qué? Tenemos dos artículos. ¿Sí? El artículo general de fuente, en nuestra legislación, que me dice que son ganancias de fuente argentina la realización en el territorio de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios. Concepto general de fuente. Y después tenemos el concepto del artículo 6 al 15, tenemos los distintos tipos de fuente, distintas reglas y fuentes específicas. La que a nosotros nos interesa es esta del artículo 13, que en su segundo párrafo dice que van a ser considerados de fuente argentina los honorarios u otras remuneraciones originados por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole prestado desde el exterior. Entonces, este término
asesoramiento técnico financiero fue muy estudiada por nuestra doctrina, por la jurisprudencia, para interpretar cuándo es asesoramiento técnico y cuándo es prestación de servicio. ¿Y esto qué puede ser? ¿Qué puede originar? Vamos a poner el mismo ejemplo. Presto un servicio, un residente argentino presta un asesoramiento jurídico profesional en otro país, desde el exterior. ¿Sí? Si el fisco, lo considera que es en el exterior, ¿sí? Que es una prestación de un servicio profesional en el exterior, entonces no queda grabado por fuente, porque es fuente extranjera. Podrá quedar grabado por residencia, pero es fuente extranjera. Ahora, si eso mismo lo hago y en la prestación, el asesoramiento técnico, tiene utilización económica u otras conceptualizaciones, hay una transmisión de conocimientos hacia la Argentina, eso lo considero entonces fuente argentina. Y de vuelta no permito la deducción de crédito por impuesto. Por eso es tan importante y por eso van a ser tan relevantes, y son relevantes, los convenios que tenemos firmados tanto con Brasil, que en este aspecto es el que cambia y que se modifica, como con Uruguay. Bueno, por consiguiente, así como expliqué recién el artículo 5 y el 13 de ganancia de fuente argentina, la ganancia de fuente extranjera es lo contrario, ¿no? Son ganancias de fuente extranjera, bienes situados, colocados o utilizados en el exterior, y también la realización en el extranjero, como les comentaba recién, de cualquier acto o actividad susceptible de producir un beneficio. Recordemos recién, fuente extranjera, si yo presto el servicio profesional en el extranjero. Ahora, si lo presto en el extranjero, pero considero que es una transmisión de conocimientos a Argentina, Argentina lo considera por el artículo 13, fuente argentina. Y estamos hablando todo de servicios profesionales, estamos hablando de servicios jurídicos y de doctrina y dictámenes que hay respecto de los distintos estudios jurídicos que han trabajado y han tenido estos inconvenientes de doble imposición. ¿Qué pasa? Cuando hay una fuente, esto se lo explico muy sencillo, o lo más sencillo posible. Cuando yo tengo una fuente extranjera, yo tengo un no residente que trabaja o que viene a prestar un servicio a la Argentina. Contrato a cualquiera de los estudios, ¿sí? Y presto un servicio en Argentina. Como es un no residente y es fuente argentina, la empresa con la que trabaje, va a tener que proceder a hacer una retención con carácter de pago único y definitivo del 35%. Ahora, esa retención con carácter de pago único y definitivo del 35% se va a hacer en relación a las presunciones de ganancias que están establecidas en el artículo 104. ¿Por qué esto es la presunción de ganancia? Porque si bien cuando nosotros presentamos nuestras declaraciones, podemos deducir gastos, se deducen los gastos para mantener y conservar la fuente grabada, al producirse afuera y tener fuente argentina y no conocer cuánto gastó para mantener y conservar esa actividad, entonces la ley presume ciertas categorías o ciertos porcentajes. En el caso de los servicios profesionales es del 70%. Entonces, cuando venga alguien actúe acá en la Argentina, preste un servicio, un no residente argentino, vamos a suponer abogado proveniente de Paraguay, Uruguay o Brasil, preste un servicio en Argentina, Argentina antes de girar los fondos, ¿sí? Mediante el Banco Central, atravesando algunos vericuetos, antes de girar los fondos, va a retener con carácter de pago único y definitivo el 35 del 70. ¿Sí? Si tenemos, no sé, 1000, el 35 del 70 serían 275. Entonces va a retener esa cantidad y va a girar el resto del dinero. No va a girar el 35 de los 1000, no va a regirar los 350, sino solo 275 porque es sobre la presunción de ganancia. Bueno, acá hay otra excepción, y acá venimos al tercer concepto que nos queda, que es cuando para cumplir las funciones ese asesoramiento no exceda los 6 meses. Ya tenemos un plazo. ¿Por qué los 6 meses? Y porque acá venimos con el tercer elemento que le va a dar de vuelta a la jurisdicción argentina un elemento para gravarlo, y es el establecimiento permanente. Esto ya lo dijimos. Entonces, el problema de virtual o presencial en los servicios es lo que destacamos recién. Si me traslado o no me traslado, y los distintos criterios de sujeción
que ahora vamos a volver cuando más o menos tratemos los convenios. Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito porque no sé cómo estoy de tiempo. ¿Vamos bien? Faltan 6 minutos. Ah, bueno. Entonces, este concepto... No te quería interrumpir, menos mal que me dijiste. Bueno, este concepto de establecimiento permanente. ¿Qué es esto? El establecimiento permanente es un concepto bastante complejo. Nosotros lo tenemos en Argentina a través de la ley 27430, que él incorpora en el 2018. Antes es un término que se utilizaba en todos los convenios y que se viene desarrollando siempre a nivel OCDE y a nivel internacional. La doctrina siempre ha elaborado porque es una forma de darle también un criterio objetivo sin ser la fuente. Y lo que se explica es, en vez de estar teniendo relaciones comerciales con un país, la tienen en un país. Y este en un país da, y es el concepto de establecimiento permanente. Entonces tenemos una definición general, lugar fijo de negocios, donde la empresa desarrolla todo o parte de sus actividades. Pero después sigue una lista de accesorios que son actividades que sin tener este requisito de fijeza, de permanencia, igual hacen que su tratamiento sea como establecimiento permanente. Y acá es el caso de los servicios. Los servicios pueden constituir un establecimiento permanente, y por eso el plazo de los 6 meses. Ya en el artículo, después de la prestación de servicios, además de tenemos este concepto dentro del cuarto párrafo del concepto de establecimiento permanente. Y es lo que llamamos establecimiento permanente personal. Cuando un abogado de un estudio jurídico que se traslada hacia otro país y que presta servicios en nombre, representación, siguiendo directivas del estudio jurídico, cobrando un salario, sueldo, remuneración, es un establecimiento permanente del estudio jurídico. Y por lo tanto, en ese país, si está más de 6 meses o tiene otros requisitos que da la ley, constituye un establecimiento permanente. ¿Y qué cambia en Argentina? De vuelta, cambia las reglas de gravabilidad. ¿Se acuerdan que dijimos que venía el concepto de fuente? El no residente tributaba de acuerdo a la fuente argentina con esta presunción de ganancia del 35 del 70. Ahora no. Si lo considero establecimiento permanente, lo trato como un residente y no le hago ninguna retención. Pago directo. Entonces vemos que es difícil, porque en algunas situaciones, cuando sean estos requisitos, los 6 meses, asuma riesgos, actúe bajo instrucciones del estudio jurídico, es decir, un abogado que se traslada, la ley no le pide que tenga un estudio jurídico ni que tenga ninguna infraestructura. Que sea él, esa persona, ya puede constituir un establecimiento personal dependiente del estudio jurídico del exterior. Bueno, este es el otro caso. Entonces, no se considera la mera realización de negocios en el país. Perfecto. Bueno, ahora, todas estas reglas aplican al caso de Paraguay. ¿Por qué digo Paraguay? Porque con Paraguay, Argentina no tiene firmado un convenio de doble imposición. Entonces, al no haber convenio de doble imposición, todas las reglas que explicamos recién se aplican para Paraguay. Con otra cuestión, que tenemos el problema de la prestación de servicios virtual o presencial, que me va a cambiar también. Entonces voy a tener los problemas que dijimos recién. ¿Es prestación de servicios o es asesoramiento técnico? Y ahí tenemos un problema, no hay convenio que lo dirima. Entonces vamos a tener que estudiar muy bien cuál es la situación concreta, pragmática, para saber si retener o no, o cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Hay una cuestión que quería comentarles con Paraguay. Hace muy poquito, en enero, el 27 de enero de este año, Paraguay, Argentina cambia y a través del decreto 48 del 2023 lo saca a Paraguay del listado de las jurisdicciones no cooperantes. En realidad esto, ¿qué significa? En materia tributaria, considerar un país no cooperante porque no intercambia información financiera o no hay intercambio de información tributaria con otro país, le da consecuencias fiscales bastante disímiles a una empresa, a una negociación con otro país. Tiene que ver con la transparencia fiscal internacional, con precio de transferencia, con un montón de sujeciones extras que tiene que cumplir cuando realiza o interactúa con una jurisdicción no cooperante. Si nosotros tenemos en cuenta cuál es el fin del Tratado de Asunción,
artículo 1, la libre circulación y prestación, digamos, la libre circulación de bienes y servicios, el hecho de no solo ser una jurisdicción baja o nula, porque la tasa, ustedes saben, la tasa de Paraguay es del 10%, y nosotros consideramos que por debajo del 18% es un país también de nula o baja tributación, además de eso es no cooperante, choca un poco con este artículo primero del Tratado de Asunción. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta y, digamos, felicitamos, auguramos que haya salido por lo menos de las jurisdicciones no cooperantes y que a través de la suscripción del acuerdo multilateral que produjo Paraguay, intercambia ahora información con el resto de los países. Ya estamos terminando. 2 cuestiones más de los convenios. Ahora, ventaja de los convenios. Ya no hay, es prestación de servicio, es asesoramiento técnico. No, señores, tenemos convenios. Los convenios, lo más importante de los convenios es que reparten las facultades impositivas. Por el convenio sabemos a quién le corresponde cobrar. País de la residencia, país o de la fuente, o jurisdicción compartida. Siempre es exclusiva para un país o compartida. Y si es compartida, puede ser con o sin limitación. Esa es la función de los convenios, artículo 6 a 22 reparten. En el caso del convenio con Brasil, teníamos un convenio firmado en el 82 y en el 17, vigente a partir del 2019, se celebró el protocolo de enmienda a ese convenio. Lo más importante de este protocolo que se modificó es el problema que estamos teniendo con Brasil de exportación de servicios. Esto se modificó. Pasamos de un método de la exención, porque Argentina en ese momento tenía un concepto de fuente, ¿sí? Entonces pasamos a un método de la exención de no considerar la renta que provenía de Brasil por tener los dos, tanto Brasil como Argentina, un método de crédito por impuesto. Y ya igual tenemos a los 2 expositores, es un minutito más. Entonces se actualizó el texto, se cambió este mecanismo, ¿sí? Acá seguramente mi colega que ahora me va a continuar el uso de la palabra puede explicarles los profesionales independientes, que lo tenemos clarificado en el convenio. No tenemos este conflicto de calificación que referimos al comienzo. Y por último, el convenio con Uruguay, que fue firmado o entró en vigencia el 7 de febrero del 2013, tiene un sistema de tax credit, que lo expliqué recién, método de crédito por impuesto, con la ventaja de que es un método de crédito por impuesto extendido y no discrimina la fuente. No discrimina si es fuente argentina o fuente extranjera. Con lo cual, al no discriminar, no voy a estar preguntando, bueno, ¿a quién se le atribuyo? Si en Uruguay hacen retenciones, porque consideran que ahí está la fuente, Argentina permite, independientemente si le corresponde, si es fuente argentina o uruguaya o cómo la considera Argentina, la considera para el crédito por impuesto. Y así evitamos la doble imposición internacional. Bueno, ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su posición, muy clara como siempre. Bueno, paso a presentar al doctor Monroe Olsen, abogado, máster en tributación internacional, especialista en derecho tributario y procedimiento tributario, administrador de empresa con experiencia profesional en 4 grandes. Fue socio durante 21 años de 2 grandes firmas de abogados en Paraná. Es profesor invitado de posgrados y AMBA desde 2002 y actualmente es vicepresidente tanto del Comité de Estudios y Diagnósticos de Competitividad de Paraná como de la Comisión de Derecho Tributario de la OAB-PR. Es socio fundador de la empresa Monroe Olsen, Administración y Consultoría y Negocios Empresariales, y líder de la red Conciencia de Negocios y Naciones Mercados. Doctor. Bueno, procedo a presentar al último expositor, el doctor César Pérez Novaro, ex abogado tributarista en ejercicio liberal de la profesión, ex profesor titular en Derecho Financiero, grado 5 efectivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor titular de Derecho Financiero y profesor titular de Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, profesor titular de Derecho Financiero en la Facultad de Derecho del CLAEH Punta del Este, autor de Modos de extinción de la obligación tributaria, segunda edición, 2013,
y múltiples artículos y exposiciones públicas en materia tributaria. Integrante del Comité Científico del Instituto Uruguayo de Estudios y coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Uruguay. Doctor, le cedo la palabra. El tema es el ejercicio profesional transfronterizo y los aspectos tributarios. El ejercicio profesional transfronterizo se puede efectuar mediante prestaciones de servicios jurídicos. Esto es, estas prestaciones de servicios jurídicos se pueden realizar a través de personas físicas o a través de más entidades. Este ejercicio profesional transfronterizo está grabado en el Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque en el Uruguay absolutamente todas las rentas están alcanzadas por impuestos. Lo que sucede es que hay 3 impuestos: el impuesto a las rentas de las actividades económicas, el impuesto a las rentas de las personas físicas. Se escucha muy bajo. El impuesto a las rentas de las personas físicas y el impuesto a las rentas de los no residentes. Entonces, ¿qué hay en el Uruguay? Hay un ensanchamiento del concepto de residencia fiscal. ¿Por qué? Bueno, somos pocos, 3,5 millones, y de alguna forma algunos de nuestros vecinos, o los 2 vecinos más importantes, aplican la renta mundial. Quiere decir, bueno, es un atractivo ser residente fiscal uruguayo porque, solo se aplicará la renta mundial para rentas financieras, nada más. El resto siempre queda limitado a las actividades realizadas en el territorio uruguayo. Entonces, vemos que se puede verificar. Si se verifica la residencia fiscal en el Uruguay, entonces va a estar grabado por IRPF o por IRAE, y ahí depende, es un régimen opcional establecido en la ley. Si no se verifica la residencia fiscal en el Uruguay, se haya grabado por el impuesto a la renta de los no residentes. Y si se verifica una doble o una múltiple residencia fiscal, cosa que se puede dar debido al ensanchamiento al que habíamos aludido, entonces, en ese caso, se van a aplicar las reglas de desempate que están previstas en los respectivos convenios. ¿Cuáles son estas reglas de desempate? Bueno, apuntan a la aplicación de determinados criterios. Tenemos la existencia de vivienda permanente, es un primer criterio. Un segundo criterio, el centro de los intereses vitales. Y hay un tercer criterio, que es el criterio de la nacionalidad. Y esto surge claramente de los diversos acuerdos que fueron aprobados por el Uruguay con Argentina mediante la ley 19.032, artículo 9. El convenio de Uruguay-Brasil fue aprobado por la ley 20.009 recientemente, aunque no entró todavía en ejecución. Y el convenio Uruguay-Paraguay, que fue aprobado por la ley 19.967, artículo 4. ¿En qué consiste el ensanchamiento del concepto de residencia fiscal? Hay, además del concepto que vamos a ver general de residencia fiscal, aplicable a todos los sujetos pasivos uruguayos, existe excepcionalmente un beneficio que se le otorga a las personas físicas que adquieran la calidad de residente fiscal en el Uruguay, para que puedan optar por el impuesto a las rentas de los no residentes. Y esto lo pueden aplicar durante los 5 ejercicios siguientes. Quiere decir, ahí es donde está el beneficio, ¿verdad? Porque, como vamos a ver, no es lo mismo estar grabado por el impuesto a las rentas de las actividades económicas al 25% que el impuesto a las rentas de los no residentes al 12%. ¿Correcto? Y que vamos a ver después que mucho menos todavía. Entonces, pero
este ensanchamiento se acentuó anteriormente. ¿Por qué? Porque estos que hicieron uso de la opción, que hacen uso de la opción, van a poder tributar el impuesto a las rentas de los no residentes no por 5, por 10 años, supeditados a que hubieran adquirido una inversión inmobiliaria superior a $500,000, más 60 días calendario de permanencia, cuando el régimen general prevé 183 días. Quiere decir casi unas vacaciones. Bueno, estos son los estímulos para que se hagan residentes fiscales uruguayos. Ahora, ¿cómo impacta esto en el tema de los transfronterizos? Y bueno, puede suceder de que si se verifican estas dos situaciones, haya digamos, residentes fiscales en el extranjero, Argentina, Paraguay o Brasil, que además son residentes fiscales uruguayos por alguna de estas consideraciones. Y si esto ocurre, entonces, si esto ocurre, van a tener, o puede suceder, que se tenga que aplicar las reglas de desempate, que ya vimos anteriormente. Así que, veamos, el impuesto de las rentas de las personas físicas grava a los abogados, por ejemplo, los grava con una base de cálculo del 70% de los ingresos brutos. ¿Sí? Quiere decir, es una base de cálculo bastante generosa, porque se presumen gastos de un 30% que no se verifican en la realidad, ¿correcto? Pero está grabado con alícuotas progresivas que van desde el 10% al 31%. Esto ha hecho que, como se puede optar o por el IRPF o por el impuesto a las rentas de las actividades económicas, muchos abogados, entre ellos yo, hayamos optado por este último. ¿Por qué razón? Y bueno, porque si tomábamos en cuenta los ingresos obtenidos, por ejemplo, por sueldos, más el ejercicio liberal, bueno, obviamente ese ejercicio liberal iba a estar sobre las últimas categorías y entonces iba a impactar bastante en la, digamos, en el cálculo del impuesto. El impuesto a las rentas de las actividades económicas puede ser real o ficto, con una base de cálculo del 100% de los ingresos brutos y una alícuota proporcional, entonces, del 25%. Ahora bien, el otro elemento que también tendríamos que determinar y para a efectos o que puede impactar o afectar en esta situación es la incidencia del establecimiento, de un establecimiento permanente en el Uruguay. En el Uruguay se puede ejercer, digamos, este ejercicio transfronterizo mediante un establecimiento permanente de servicios en el Uruguay. Esto ocurre cuando se verifica, diríamos, que estas actividades profesionales se hallan en relación con un mismo proyecto o con otro relacionado durante un periodo o periodos que en total excedan a los 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Entonces, si se supera ese umbral de los 6 meses, van a estar entonces alcanzados por, por el establecimiento permanente, y esto también impacta en la elección que se pueda tener entre los distintos impuestos a la renta del Uruguay. Luego tenemos
¿cuál es el régimen general de la residencia fiscal? Lo dividimos en personas físicas y personas jurídicas. En las personas físicas se verifica, y esto voy a cambiar esto, ensanchamiento, residentes fiscales, ahí está. Ahora llegamos a la residencia fiscal de las personas físicas. Como verán, digo, lamentablemente tiene mucho texto esta transparencia, no es recomendable, pero bueno. Pongan el acento que hay un criterio objetivo de permanencia, 183 días, ¿correcto? Y hay un criterio subjetivo que es radicar en territorio nacional el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales. Y estos intereses económicos o vitales se van a verificar si se tiene en el territorio uruguayo residencia habitual del cónyuge o de los hijos menores de edad que dependan de aquel. Así que, como verán, aquí yo puse varios aspectos en rojo. Dice, al principio vean que dice, cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. Quiere decir que se puede ser residente fiscal uruguayo por cualquiera de ambas circunstancias, el A y el B, autónomamente, ¿correcto? O sea, que podemos ser residentes fiscales uruguayos, aún no cumpliendo la regla, por ejemplo, la regla de la permanencia. Digo esto porque esta regla no parecería ser, digamos, la prioritaria o permanente. La segunda, entonces, decíamos, aquí pues, se puede dar, por ejemplo, entonces, que se radique el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos. Y aquí lo que se aplica por parte de la administración uruguaya es tener en cuenta las rentas de mayor volumen que en cualquier otro país. Quedan fuera de la obtención de estas rentas las rentas puras de capital. Las rentas de los servicios jurídicos generalmente son restambistas. Quiere decir que hay capital, la combinación de capital y trabajo. Nosotros con Cáceres, que fue un brillante tributarista uruguayo, trabajamos este tema en un artículo en la revista Tributaria. Lamentablemente Cáceres ya no está más con nosotros en el mundo. Digo, sostuvimos que la reglamentación desatendió otros elementos indicativos complementarios, como el perfil económico, los elementos patrimoniales, el lugar de gestión, administración de los negocios y o de su patrimonio. En una consulta, la 54-57, se sostuvo que el caudal de ingresos brutos, asimilando renta a ingresos brutos, señalando que la comparación debe ser país con país, o sea, para determinar cuál es el que obtiene mayor volumen de renta, teniendo en cuenta la declaración jurada de impuestos presentada ante la administración tributaria del país correspondiente y agregándole que debe estar legalizada y traducida si correspondiente. A su vez, el centro de intereses económicos, se determina, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país, y en este caso
se considera que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando tenga en territorio uruguayo una inversión, sea en inmuebles, una empresa que supere los topes reglamentarios y, a su vez, que comprenda actividades o proyectos que hayan sido declarados de interés nacional. Bien. ¿Qué pasa con la residencia? Personas físicas. Bueno, la residencia de las personas jurídicas es puramente o aplica un concepto de meramente formal, pues tiene en cuenta su constitución de acuerdo al ordenamiento jurídico, o sea que por oposición a esto, aquellas que no fueron constituidas en el Uruguay, pues entonces están constituidas en el Estado. Bien. Y ahora vamos directamente a ver la forma en que se paga, que también esto es importante, la forma en que se pagan los impuestos. Si es un residente fiscal uruguayo, va a estar grabado con IRPF o IRAE y va a tributar como cualquier otro sujeto pasivo contribuyente, presentando declaración jurada, anticipos, en fin, etcétera, etcétera. Si no es residente fiscal y paga impuesto a las rentas de los no residentes, va a pagar por vía de retención del prestatario. Doctor, quedan 5 minutitos, le aviso. Gracias. Si el no residente fiscal en Uruguay efectúa el ejercicio transfronterizo sin constituir entonces un establecimiento permanente, va a estar alcanzado siempre por el IRNR, impuesto que grava las rentas de fuente uruguaya que son obtenidas por personas físicas y otras entidades, entre las cuales cabe incluir al ejercicio transfronterizo, puesto que este es un rendimiento proveniente del factor económico, trabajo y capital. La base de cálculo del impuesto a la renta de los no residentes es el total de los ingresos de fuente. Aquí estaba el efecto formal. Imposición a las rentas. Ahí está. Va a pagar. Si el receptor tiene la base de cálculo del impuesto a la renta de los no residentes, es el total de los ingresos de fuente uruguaya alcanzadas a una tasa proporcional del 12%. Si el receptor tiene, y esto es muy importante, el 90% no grabado por IRAE, estamos hablando del receptor uruguayo, ¿correcto? La materia imponible del impuesto a la renta de los no residentes que debe pagar el no residente se reduce al 5%. Y esto, evidentemente, es muy importante en cuanto... aquí el legislador lo que tiene en cuenta es precisamente que en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Los residentes fiscales, tal como sucede con otro tipo de rentas, generalmente apuntan a fijar un honorario free. Quiero tanto free. Entonces, quien va a pagar va a ser el uruguayo, ¿correcto? Y por lo tanto, el legislador, por eso, si se verifica esta condición del 90% no grabado del IRAE, le reduce al 5% lo que deba pagar. Hasta aquí yo diría que es la imposición a las rentas. Base de cálculo, y aquí tienen la totalidad de los ingresos de fuente uruguaya y la reducción de la materia al 5%. Ahora vamos al IVA. En cuanto al IVA,
Esto implica una actividad, el ejercicio transfronterizo implica una actividad de ejecución material que es realizada en el Uruguay. Esto es, a su vez, es en el Uruguay donde se aprovecha esa actividad. Y en estos casos, entonces, ello constituye una prestación que se haya grabada con IVA, y esa prestación está grabada con IVA efectuándose, por ejemplo, una consulta verbal con traslado digamos, del consultado al territorio uruguayo. ¿Correcto? Pero también, si no se traslada, se entiende que al utilizarse, por ejemplo, a través de Internet, haciéndose un dictamen, un informe, en fin, etcétera, o otras plataformas o aplicaciones informáticas, y ser consumidos en el Uruguay, entonces se considerarán realizados íntegramente en el Uruguay. O sea que, en cierta forma, se ha parificado esta situación, y por lo tanto, en estos casos, podemos decir, si hay residencia fiscal en el Uruguay, Doctor, se paga por liquidación, ya termino, se paga por liquidación propia, declaración jurada, anticipos, etc. Si el ejercicio es transfronterizo por un no residente fiscal uruguayo, se paga por vía de retención por el sujeto pasivo responsable uruguayo. Muchas gracias. bueno, ahora sí procedo a presentar al doctor Monroe Olsen, que ya había leído su currículum anteriormente, pero bueno, ahora ya está presente. Muchas gracias. Graças. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de primeiro agradecer a equipe técnica que deu certo o nosso combinado, em que eu ficaria sem telefone, sem microfone. Perdón, y doctor, se que- encuentra muteado. Un segundo. Agora? Olá? Olá? ¿La computadora? Hola. 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 Buenas tardes. Ahí está. ¿Puede hablar, Buenas doctor? tardes. Ahí está verificando. Olá. Perfecto, está. doctor, ahí lo escuchamos. Gracias por la paciencia. Perfeito. Não. Graças por la técnica que me ajudou a ficar em último lugar para aprender com a doutora Gisela e com o doutor colega do Uruguai, César. Queria agradecer a indicação também do presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná, Fábio Grillo, e dizer que a minha fala será em português, de alguma maneira tentarei trazer em portunhol e espanhol algumas coisas para todos. Como podem ver, até sem gravata estou, porque pretendo mostrar para vocês os aspectos muito mais práticos e de oportunidades econômicas que teremos no Mercosul com a União Europeia, provavelmente a partir de 1º de julho, quando a Espanha assumirá a presidência da União Europeia de forma rotativa, né, a cada 6 meses. Gostaria, então, de começar compartilhando com vocês, né, a apresentação que eu preparei rapidamente aqui, e começo dizendo para todos que trouxe, então, nesses aspectos tributários, concordo com tudo que foi dito pela doutora Gisela, pelo doutor César, coloco apenas que o Brasil ele nos traz uma diferença, né, em relação a todo dia mudar, se não a legislação, a interpretação pelos nossos tribunais, sejam eles administrativos ou até mesmo superiores, infelizmente, o que acaba afastando
investimentos estrangeiros relevantes para o nosso país e automaticamente para o Mercosul. O que eu busquei, então, foi a cooperação de um colega da Espanha, o Dr. Alexandre Bolson, nascido em Santa Catarina, mas também habilitado na Europa, para nos trazer algumas informações adicionais. Sabemos todos que estamos aí numa dificuldade técnica para, além da parte tributária, cuidarmos de LGPD, IoT, blockchain, toda a inteligência artificial também, Bitcoin, a realidade virtual, impressões 3D, tudo isso pode alterar esses conceitos de alguma maneira, não por sua natureza, mas sim pela interpretação das autoridades fiscais que, feliz ou infelizmente, têm um olhar muito pró-arrecadação, né? E nesse olhar pró-arrecadação, nós temos hoje cada vez mais oportunidades, né, de gerarmos renda entre os nossos países para crescimento da economia mundial, por marketplace, por software, né, vendido as a service, trazendo todos os conceitos de startups e agora todos vendo aí as questões de streaming, onde os países pretendem sim tributar ao máximo, né, algumas fontes de renda ou de serviço ou de direitos que ninguém sabe muito bem, e nesse vácuo jurídico as autoridades fiscais acabam, de alguma maneira, extrapolando um pouquinho suas competências em relação aos acordos para evitar a dupla tributação, e a própria legislação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, né, WTO, e outros acordos multilaterais. O que eu pretendo trazer para vocês aqui de maneira muito simples de forma gráfica, né, o que é que nós estamos falando quando os serviços de advocacia, né, são importados ou exportados. Especialmente quando importamos serviços de advocacia, nós temos uma tributação não apenas sobre a renda, mas como o Dr. César bem falou, a questão do VAT. E aí, pegando as próprias palavras da doutora Gisela, nós temos no Brasil um VAT aberto em muitos outros tributos, né? Que além de ser uma complexidade de âmbito numérico, nós temos também essa questão de alterações frequentes, e justamente nesse ano de 2023, nós teremos prometida pelo atual governo uma reforma tributária. Então, podemos ter ainda mais novidades, meus colegas do Mercosul. Com relação, então, a essa importação de serviços, a interpretação brasileira hoje, muito voltada à questão de arrecadação, é que os serviços simples, né, de advocacia, que em tese seriam de competência tributária exclusiva no país de fonte de pagamento, né, de residência de quem prestou, melhor dizendo, seria tributado pelos acordos para evitar a dupla tributação, de acordo com o artigo 7º. Então, o Brasil não teria direito ou competência, né, melhor dizendo, para tributar absolutamente nada. Mas, infelizmente, não é essa a interpretação das autoridades fiscais brasileiras, que tentam, ao máximo, né, colocar essa qualificação dos honorários profissionais e outros serviços, não necessariamente técnicos, que em tese deveriam estar relacionados, né, correlacionados com uma efetiva transferência de tecnologia, né, por uma patente, por um fornecimento de tecnologia ou algo do gênero, então tributando de maneira a descumprir o que foi normalmente assinado, né, quando da publicação dos acordos para evitar a dupla tributação, exigindo uma tributação na fonte de 15%, ou, como foi colocado, né, apresentado no caso argentino, no caso do Paraguai, que entra na lista negra, podendo ser tributado até 25%. No caso do Brasil, nós temos aqui no Mercosul uma tributação, um acordo para evitar a dupla tributação apenas com a Argentina. Não temos com o Uruguai e não temos com o Paraguai ainda. Temos uma rede, né, de acordos para evitar a dupla tributação, perto de 35 acordos, enquanto, por exemplo, a Espanha tem perto de 100 acordos firmados. Aí a gente entra nesses serviços técnicos, então, sem transferência de tecnologia, artigo 12, em que tem a tributação normalmente de 15%, ou, se o país estiver listado, né,
como não cooperante, 25. Os serviços técnicos daí, normalmente deveriam ser com transferência de tecnologia, seria exigido o registro no INPI, o órgão brasileiro aqui que cuida de propriedade intelectual. E a questão de royalties, eu tenho para fins de retenção, posso ter também aqui no Brasil, remetendo para fora, algumas diferentes percentuais, né, de dedutibilidade, mas aqui acho que não vem ao caso. O que na prática nós estamos falando? Um serviço simples que, se eu importar de qualquer país, eu estarei sujeito a uma tributação de 41%. E aqui eu estou falando de um exemplo em que eu tenho uma tributação sem o chamado gross-up, né? Sem o reajustamento da base de cálculo. Caso em que esses 25%, por exemplo, teriam uma tributação, iriam para 33,33%, e toda a cadeia do IVA, do VAT, né, que o Dr. César falou, aqui no Brasil seria o ISS, no caso de municípios, o PIS e a COFINS, no caso de tributos federais, e poderia eventualmente ter o que a gente chama de CID, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, sobre a transferência de tecnologia. Então, no caso de um serviço simples, por razões óbvias, né, não teria este tributo de 10%, porém, nós teríamos um imposto de renda retido na fonte de 25%. Na prática, nós acabamos aí orientando toda a clientela de ser mais prudente a qualificação como serviço técnico, em que se pagaria 15% de imposto de renda na fonte, passível de compensação no Brasil. E aí nós teríamos aí como, perdão, não no Brasil, no país de onde foi prestado o serviço técnico. E aí no Brasil nós teríamos então essa CID, cujo sujeito passivo, né, é o importador desse serviço técnico, por esse motivo não sendo reconhecido, né, como uma dupla tributação internacional, o Brasil cobraria esses 10 aqui, em substituição àquilo que seria os 25 de withholding tax, de imposto sobre a renda. Mais toda a tributação de PIS e COFINS, que são contribuições sociais sobre a importação de quaisquer serviços, tá? Também chegando nessa carga tributária de 41%. Então, vocês podem perceber que o Brasil é protecionista contra serviços, tentando enquadrá-los todos como serviço técnico, e, em comparação com royalties e juros, a gente já vê que a carga tributária é muito menor, né? De 27%, ou juros de apenas 15%, e no Brasil ainda estamos sujeitos à carga tributária de imposto de renda da pessoa jurídica de 34%, que é o que a gente usa, né, para fins comparativos de outros tipos de tributação sobre naturezas distintas. Então, pegando a ajuda do meu colega e até acelerando um pouquinho por conta do nosso tempo, eu busquei informações da União Europeia, pretendo aqui falar, então, sobre esses aspectos dos mercados comuns da União Europeia, os serviços jurídicos deles, ou a expectativa que todos estão, né, dessa liberalização no mercado da União Europeia para o Mercosul, e, obviamente, ele puxando a sardinha para o lado dele, que é membro da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, nos chamando, né, para usá-la como porta de entrada para todos os prestadores de serviço lá na União Europeia. Nós temos, né, como a própria citação, né, da secretária de Estado, né, de Comércio do Reino da Espanha, estamos vistos, né, como sócios estratégicos para desenvolver, né, para desenvolvimento sustentável. O que a gente identifica, então, na parte comum, né, da União Europeia, eles têm, né, a livre circulação de mercadorias e serviços, que não é o nosso caso aqui do Mercosul, mas nós temos algo muito relevante nessas 4 liberdades, que nós temos aqui, no caso brasileiro, por exemplo, uma restrição muito grande para se permitir, por conta não apenas da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também refletida na legislação nacional, de direito regulatório para que não seja permitida, né, a utilização de escritórios aqui no nosso território. A gente sabe que, na prática,
a parcerias, né, entre escritórios brasileiros e de outros países para driblar essas regulações, porque uma carga tributária de 41%, quando nós estamos falando de apenas uma tributação que deveria ser de no máximo 10%, para não atrapalhar, né, o livre comércio dentro de uma escala global que todos miramos, nós teremos ainda muitos anos pela frente para que isso possa se tornar, né, mais comum no nosso meio. De qualquer maneira, o meu colega, né, Alexandre Bolson, colocou aqui para nós que os serviços jurídicos lá da União Europeia se pretende, então, garantir, né, que todos nós possamos lá trabalhar sem nenhuma restrição. Porém, sim, é o mercado mais fechado do planeta, é a advocacia, todos sabemos. Mas é possível, então, que em cada um desses países seja dado, então, para os colégios, né, as OABs, ou dependendo do país, né, o que seja, o Bar Association, possa ser exigido exames, credenciais, que de alguma outra forma barrem, né, o ingresso de profissionais como nós em outros países da União Europeia. A expectativa de liberação, né, do mercado da União Europeia e do Mercosul, ele fez um arrazoado, né, de informações, e será tudo passado para os senhores, porque essa apresentação será compartilhada com todos. Nós temos aí a expectativa, então, de muitos dos setores sendo totalmente abertos para trabalho. Mas a gente tem aqui no mercado da advocacia todos os representantes dos blocos econômicos em negociação afirmam, né, que um dos poucos serviços que não estariam contemplados seria o exercício da advocacia. E aí, o que é que o Alexandre Bolson colocou para mim para tentar incentivá-los, né, a usar a Espanha? Por conta de todas essas empresas que estão lá, logo, o acordo Brasil-Espanha, por exemplo, que é melhor até do que o acordo Brasil-Argentina, uma vez que prevê isenção de dividendos, né? Não há tributação sobre os dividendos recebidos da Espanha aqui no Brasil, e nem tampouco a tributação dos dividendos pagos do Brasil para a Espanha. Dificilmente, em função do peso dessas empresas, haverá uma alteração desse acordo Brasil-Espanha. Então, é assim que ele, para mim, narrou. E aí ele fala, né, com relação às oportunidades empresariais na Espanha, questão imobiliária, turismo, especialmente energias renováveis, né, o comércio atacadista e novas tecnologias. O que ele colocou para nós, né, de energias renováveis, especialmente estas, né, biogás em especial e solar, e aí ele coloca para nós, especialmente quando se pretende da Espanha ou de qualquer outro país da União Europeia ou do mundo, né, investir no Brasil, e isso não é diferente na Argentina, no Uruguai e outros países. Existe uma legislação que permite, né, que países estrangeiros aqui invistam, e no caso do Brasil, a lei é de 1962. Porém, na época da privatização dos bancos estatais, serviços públicos de telefonia, água, energia, perto de 1994, 95, quando foi implantado o real aqui, o Plano Real aqui no Brasil, era preciso trazer mais segurança jurídica para esses investidores. Então, uma vez garantida, né, o direito de repatriação desses capitais, né, sem a necessidade de autorizações prévias, que era como era o regime anterior, foram apresentados também cada vez mais oportunidades de o Brasil se enquadrar na legislação mundial. Na época, o Brasil não era signatário, por exemplo, da Convenção de Viena, né, para a interpretação de tratados. Hoje né, faz alguns anos. O Brasil ainda não é membro da OCDE, está pleiteando, acho que a Argentina também. O que nós temos muito relevante é que o Brasil, sim, ele é membro da OMC, e dentro da OMC foi objeto, né, de meu estudo em 2006, em Viena, o conteúdo do tratamento nacional
quando nós falamos da cláusula de National Treatment na OMC, em tese, não pode haver discriminação entre prestadores de Doctor, disculpe serviços que lo de um interrumpa. país no... No me va a escuchar. Claro. Doctor, disculpa que lo interrumpa. Faltan 5 minutos, casi 4. Gracias. Obrigado pelo aviso. Então, dentro disso, nós temos os países, em cada um dos 4 modos, né, de prestação de serviço transfronteiriço, nós temos o Brasil se comprometendo a não discriminar os profissionais provenientes de outros países, né, em situações equânimes, apenas no modo 4, que é na presença física no país. Se esses profissionais vêm fisicamente para o Brasil para prestar, e obviamente isso é preciso ter um olhar agora com a nossa, essa tecnologia que estamos aqui usando, o Zoom e outros, né? Se isso poderia ser considerado presença física, como lá no Uruguai, né, foi considerado. Agora, nós precisamos, então, identificar, o que ocasionaria caso o Brasil continue a tributar os serviços importados de outros países com a CID de 10%, PIS de 2%, COFINS de 10%, ISS de 5%, quando o profissional aqui no Brasil, praticando a sua atividade, estará sujeito apenas ao ISS e a um PIS e COFINS de apenas 3,65%. Isso é uma clara discriminação de prestadores de serviço internacionais que estariam amparados pelo artigo 17, né, do GATS, do General Agreement on Trade on Services. E aí nós temos essa situação em que o Brasil se comprometeu apenas no modo 4, que é quando esses profissionais vêm aqui no território brasileiro. Mas voltando para esses aspectos práticos, né, de investimento aqui no Brasil, nós temos essa questão de filial e sucursal. Na verdade, normalmente se abrem subsidiárias aqui, como sociedade limitada. É possível que os sócios sejam 100% estrangeiros, porém, é preciso que contem com um representante residente no Brasil, né, para atuarem como administradores, mas é possível, né, administradores também com visto para estrangeiro. E aí, nesse sentido, é sempre importante para gozar do máximo de benefícios fiscais do Brasil, em especial do que a gente chama lucro presumido, em que não se tributa os 34% sobre o lucro líquido da empresa, mas sim um percentual sobre o faturamento que é muito pequeno. No valor, na prática, né, vai acabar chegando no máximo 16%, 20%, tá? O que é muito inferior aos 34%. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí outras obrigações para fazer, como o registro, né, no Banco Central, obter todas as inscrições. E aí, fechando aqui no meu tempo e disponível para responder quaisquer informações, também da parte que eu deveria ter falado, como a doutora Gisele e o doutor César falaram, apenas colocando para os senhores a definição de investimento estrangeiro aqui no Brasil, tanto as máquinas e os bens, quanto os recursos financeiros, né? E aí, desde que sejam trazidos para utilização em atividades econômicas. E aí, o tratamento desse investimento, né? Eu tenho esse tratamento idêntico ao concedido pelo capital nacional em igualdade de condições. E aí, até trouxe mais como uma preocupação nossa, de advogados preocupados com a sanha arrecadatória dos nossos países. Doctor, por favor, necesitamos que vaya redondeando, por favor. Gracias. Esses são os dados. Muito obrigado pela oportunidade. Bueno, doctor Olsen, muchas gracias por su disertación, muy clara. Gracias por el español portugués, como dijo cuando inició. Bueno, procedemos a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Era un tema complicado. Bueno, queremos agradecerles a los doctores por las disertaciones muy claras, un tema muy copado y a nivel nacional y
extranjero también. Así que bueno, muchísimas gracias por todos. Procedemos a invitarlos al espacio del café y volvemos para la siguiente mesa sobre la contratación electrónica y la validez transfronteriza de la firma digital en el Mercosur. Perfecto, muchas gracias.